Muchísimas gracias por esta amable y generosa presentación. Aquí en esta ronda en la que vamos a hablar de una reciente obra que acaba de ser publicada por el sello editorial de Palestra, precisamente en Lima, en Perú, sobre los grandes casos del arbitraje comercial internacional. Eh, este libro es una compilación, o sea, fundamentalmente se basa en una compilación de 49 casos relacionados todos ellos con el arbitraje comercial internacional de 3 jurisdicciones, de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Eh, Son casos de los tribunales de justicia de aquellos países en los que aquellos tribunales se han pronunciado sobre cuestiones relevantes para el arbitraje comercial internacional. Fundamentalmente el arbitraje comercial internacional. Ahora, en algunos casos, como bien saben, existe una estrecha interrelación entre el arbitraje internacional y también realidades domésticas, realidades internas de los respectivos países. Pero, en todo caso, esa selección de casos se centra en resolver problemas que aparecen o que surgen en casos del arbitraje comercial internacional. Una característica, obviamente, que tiene todos estos casos es que son grandes casos, es decir, que dentro de la enorme cantidad, de la larga lista ya de casos en los que tribunales se han pronunciado sobre distintas cuestiones, hay algunos casos que destacan por haber sido los primeros en resolver determinadas cuestiones o por haber contribuido muy significativamente, desde un punto de vista doctrinal, al desarrollo y al análisis, eh, incluso debate, por así decirlo, que podemos todos mantener sobre esos conceptos. Entonces, con todos esos criterios de selección, he llegado a esa lista de 49 casos repartidos por esas 3 jurisdicciones y que al haber sido preparados en un idioma distinto del español, los traduje a la lengua española. Y una vez traducidos, o en realidad mientras lo estaba traduciendo, les iba añadiendo comentarios y puestos en contexto para explicar cuál ha sido realmente el aporte o cuál ha sido, bueno, el aspecto fundamental que contribuyeron a, al conocimiento de nuestro campo jurídico. Bueno, entonces ese es el resultado que ustedes tienen. Eso fue obviamente un trabajo de largos años. El inicio se dio en el año 2020. Lo recuerdo muy bien porque coincidía con la pandemia. Em, fue una manera muy buena de hacer un buen uso del tiempo de reclusión que creo que muchos de nosotros, si no todos, hemos estado sufriendo. Y fue también en respuesta a demandas y a necesidades de nuestros estudiantes, porque en mi actividad docente surgieron numerosas situaciones de estudiantes que no manejan otro idioma más allá del español, que literalmente se quejaban de la ausencia y de la falta de recursos educativos útiles, prácticos, que realmente les pueda aproximar, les pueda acercar al conocimiento del arbitraje comercial internacional. Ahí todavía hoy, a pesar de todo el auge que ha tenido el arbitraje comercial internacional, creo que seguimos en un contexto en el que hay una importante falta o ausencia o escasez al menos de recursos formativos, educativos, académicos en esta materia en lengua española. En inglés obviamente abunda, pero como digo, en francés también, pero en español creo que había una falta. Y en ese sentido también este libro intenta ser un recurso útil para los estudiosos, para los estudiantes también, para poder leer de primera mano cómo los tribunales que han resuelto esos grandes casos han pensado sobre el arbitraje.
Creo que realmente no hay otra manera mejor de aprender el arbitraje que leyendo la práctica, que leyendo la jurisprudencia que se ha ido creando sobre esa materia. Am, y bueno, ¿qué relevancia pueden tener, más allá del aspecto formativo o académico, qué relevancia pueden tener esos casos también en la práctica? Y ahí hay muchísimos ejemplos. Aquellos de ustedes que han estado trabajando casos de arbitraje comercial internacional seguramente saben que se plantean numerosas situaciones en las que necesariamente hay que llevar a cabo un estudio de derecho comparado para encontrar respuestas a distintos problemas jurídicos. Por ejemplo, cuando se trata de analizar la validez del acuerdo arbitral. En el contexto de un litigio, frecuentemente surge esa duda de determinar, bueno, ¿el acuerdo arbitral es válido? Y una vez planteado esa pregunta, estrechamente vinculado a ello, surge la pregunta de quién va a decidir sobre la validez. ¿Quién tiene la última palabra sobre la validez del acuerdo arbitral? Ahí existen varias aproximaciones de tribunales de distintos países y distintas maneras de pensar sobre, sobre ese poder de decisión sobre la validez del acuerdo arbitral. Aproximaciones de hecho comparado son fundamentales. Primero, para poder estratégicamente decidir dónde seleccionar la sede de un arbitraje, si, por ejemplo, la cláusula arbitral no lo establece, o incluso en el momento de estar negociando y redactando la propia cláusula arbitral, así como también a la hora de encontrar interpretaciones novedosas en jurisdicciones donde esa cuestión no está determinada de manera definitiva por parte de los respectivos tribunales de aquel país, porque algunas de esas cuestiones siguen estando con cierta flexibilidad y la jurisprudencia, la práctica jurisprudencial está todavía consolidándose sobre estas cuestiones. De manera que es interesante en cualquiera de estos, o sea, redacción del acuerdo arbitral, eh, selección o elección de la sede una vez que surge la controversia y no está establecido, como también la aplicación de las reglas nacionales ante las jurisdicciones competentes, donde luego esa disputa surge acerca de la aplicación del acuerdo arbitral. En todos estos momentos, una sólida visión comparada de la práctica jurisprudencial en esta materia es sumamente útil, por no decir esencial, para tomar las decisiones adecuadas. Y bueno, entonces en ese tipo de situaciones es donde una obra como la que acabo de lanzar aquí es útil porque contiene al menos algunos de los casos que se refieren a esa cuestión. Y para un abogado involucrado en un caso de estos, rápidamente le puede dar una buena visión. Les puedo citar, ya que estamos con ese ejemplo concreto, si bien yo podría mencionar otros ejemplos similares, pero ese tipo de cuestiones se han planteado en varios casos, como en el caso de Prima Paint, que hablaba sobre en Estados Unidos. Me refiero solo a Estados Unidos. Y les cito simplemente del contenido de esta obra para ilustrarle los casos que a una cuestión tan concreta como esta le puede aplicar. El caso Prima Paint, el caso Lede versus Cerámica Ragno, el caso Ron Mediterranee, y el caso First Options. O sea, esos son los primeros, y Bridas versus Turkmenistán. Esos 5 casos, tan solo de Estados Unidos. De Francia, ustedes tienen el asunto Raymond Gosset, el asunto Dalico y Copropriété Maritime Jules Verne. O sea, esos 3 casos ustedes podrían ver aquí tan solo de esta obra sobre esa cuestión. Y del caso de Inglaterra, el famosísimo caso de Fiona Trust, que estableció el principio de separabilidad del acuerdo arbitral para el derecho inglés, y también las extensas consideraciones en el caso Dalla Real Estate versus Ministry of Religious Affairs of the Government of Pakistan, que también es un caso muy importante de la jurisdicción inglesa sobre
esas cuestiones relacionadas con la aplicación del acuerdo arbitral. En fin, les menciono este ejemplo tan solo para darle ideas sobre cómo alguien, tan solo con este libro, podría abordar una cuestión relacionada, por ejemplo, con la aplicación o interpretación del acuerdo arbitral. Em, y claro, el lujo, la gran ventaja de este libro es que ustedes tienen esos textos traducidos a un español legible, a un español entendible para todos nosotros, porque en el idioma original, una persona que no es plenamente bilingüe se puede rápidamente perder algunos de los matices, algunos de los detalles que contienen dichos casos. Insisto, ese tipo de cuestiones o ese tipo de aproximación comparada al arbitraje comercial internacional lo podrían hacer ustedes también en relación con numerosas otras cuestiones y que surgen en el contexto del arbitraje. Desde el mismo inicio del procedimiento hasta el reconocimiento y ejecución, hay casos también que se refieren a esa ultísima fase relacionada con la vida de un arbitraje. Ahora, quizás me gustaría también añadir algunos comentarios sobre los destinatarios. O mejor dicho, ampliar mis comentarios sobre los destinatarios, porque ya de alguna manera me he referido a los académicos. eh, Hemos mencionado la utilidad que tiene para los abogados que están intentando, en fin, presentar argumentos, convencer a jueces o eventualmente también a árbitros sobre esas cuestiones. Pero obviamente los propios árbitros también pueden sacar mucho provecho, porque igualmente los árbitros enriquecen su razonamiento, enriquecen su bagaje jurídico con la lectura de estos casos. Em, Creo que hay algunos casos que realmente son lectura obligatoria también para los propios árbitros. Hay algunos casos, allí yo me referiría fundamentalmente a los casos ingleses, que son muy granulares, que son muy detallados en cuanto al razonamiento. Ahora, es el razonamiento judicial en estos casos, pero eh, es un razonamiento que refleja en muchos aspectos también la manera como un tribunal arbitral resolvería esas cuestiones, porque el juez, en algunos de estos casos, se pone en la piel, se pone o en los pies, en los zapatos, mejor dicho, disculpe, en los zapatos de los árbitros y dice, ¿cómo un árbitro estaría resolviendo eso? ¿Y por qué un árbitro se decantaría por una solución u otra? Y una vez analizado esto, es solamente cuando el juez haría la evaluación y dijera, bueno, ¿por qué yo como juez tengo que cuestionar el razonamiento de los árbitros? De manera que es útil aproximarse a estos casos porque permite ver cuál sería el elenco de razonabilidad y el elenco de discreción del que podría disponer un árbitro, dentro del cual el laudo no quedaría afectado, por ejemplo, por una causal de nulidad, por alguna de las razones generalmente reconocidas, como bien saben, en la mayoría de las legislaciones, incluido la inglesa. Entonces, los árbitros también le podrían sacar mucho provecho a la lectura de la mayoría de estos casos. Y finalmente también quiero hacer particular énfasis a los jueces en América Latina. Quizás en no menor medida he preparado ese libro también para los jueces en América Latina. Hay una creciente práctica jurisprudencial en América Latina de parte de los jueces en esta materia del arbitraje, que es muy respetable, que realmente es muy, muy buena, de muy alta calidad. Y se nota al leer la jurisprudencia latinoamericana que los jueces tienen interés por el arbitraje, que los jueces tienen mucho respeto por la institución jurídica del arbitraje y se esfuerzan por dar una adecuada aplicación, por ejemplo, de la Convención de Nueva York o de las leyes nacionales de arbitraje.
Y esto hasta el punto de que hay un creciente número de resoluciones domésticas latinoamericanas en las que se hace ese esfuerzo por hacer incluso un análisis del derecho comparado y de ver, bueno, cuál es, porque no parece adecuado que los países sean particularmente heterogéneos en la manera, por ejemplo, de la aplicación de la Convención de Nueva York. Eso se inscribe, por cierto, en tendencias latinoamericanas también en otras áreas de aplicación de tratados internacionales, más en general, en otras áreas también del derecho internacional privado, donde hay una cultura por mantener una cierta coherencia y uniformidad en la aplicación de dichos convenios. En fin, en materia de arbitraje también se nota que los jueces latinoamericanos tienen ese interés por una aplicación uniforme y coherente bueno, y últimamente en definitiva también correcta de la Convención de Nueva York. Ahora, esa aplicación se facilitaría mucho si los jueces tuvieran una mayor facilidad, si se les ayudara a los jueces tener un más fácil acceso a los grandes casos de otras jurisdicciones que han extensamente analizado, como digo, por ejemplo, la Convención de Nueva York. Podríamos hablar de la Convención de Panamá también y de otros instrumentos, tanto de la CNUTMI como de otros organismos. Y ahí nuevamente creo que esa compilación de casos es altamente útil porque los jueces tienen ahí en un tomo, tienen, bueno, los principales casos que sin duda alguna les van a dar muchas ideas, muchos argumentos, muchas formas de analizar eh, las instituciones jurídicas propias del arbitraje. Y no solo eso, sino también para un aspecto que es muy propio del arbitraje comercial internacional y que tiene un alto grado de complejidad, que son los conceptos no explícitamente regulados en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, pero que tienen que ver o que son consecuencia de la institución jurídica del arbitraje. Durante muchos años, por ejemplo, temas como la autonomía del acuerdo arbitral no estaba como tal reconocida explícitamente en las legislaciones. En los últimos años, ahí el derecho escrito en América Latina en particular se ha remontado y está ya muy ampliamente reconocido como tal de forma legislativa. Pero en todo caso, el origen de la autonomía, del concepto de la autonomía del acuerdo arbitral es jurisprudencial. Y en ese sentido, estos casos pueden ser sumamente útiles. También la noción del orden público. El concepto está en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, pero el significado, el contenido de la noción del orden público aplicado al arbitraje no está definido en ninguno de los instrumentos jurídicos eh, que tenemos al uso. Con lo cual, nuevamente, la comparación jurisprudencial se hace necesaria. Y entonces, en esos conceptos que son aplicados en el contexto del arbitraje, pero que no se encuentran claramente definidos en ninguna ley, en ninguna normativa escrita, ni en América Latina y de hecho tampoco en la mayoría de los países del mundo, ahí un análisis comparado puede añadir muchos elementos de juicio sumamente útiles para añadir un mayor grado de seguridad jurídica para aquellos que están practicando esa rama del derecho. Nuevamente, ese libro da al menos algunas pinceladas, da herramientas, da instrumentos al abogado que se tiene que enfrentar a ese tipo de situaciones y creo que en eso radica muy especialmente la utilidad para los jueces nacionales. ¿Mm? Eh,
a modo anecdótico les puedo comentar que me he encontrado con varias sentencias de tribunales supremos, incluso de países de América Latina, donde los jueces intentaron hacer ese tipo de análisis comparado y tuvieron que citar los grandes casos del arbitraje comercial a través de citas indirectas, a través de menciones sobre, y explicaciones sobre estos casos hechos en la doctrina, en monografías, y a veces incluso eran tesis doctorales, sobre esas cuestiones. Pero claro, no dejan de ser citas indirectas. Y todos ustedes probablemente saben de su propio trabajo jurídico que citas indirectas son siempre indeseables porque se pierden muchos matices y se pierde muchas veces, en fin, ciertos elementos que pueden marcar la diferencia en la aplicación de los casos. De manera que el acceso directo a las fuentes francamente, tiene mucho valor. Ahora, ese libro, y simplemente quiero cerrar mi presentación con una reflexión final, ese libro es una cosa estática, es decir, ese libro se publica ahora y ustedes siempre van a estar solo con este libro y lo cubre todo. Bueno, tengo que decir no a esa pregunta, porque em, les garantizo, les puedo garantizar que van a surgir nuevos casos eh, por parte de tribunales con mucha experiencia en materia de arbitraje. Van a surgir nuevos casos que también van a marcar un hito en la evolución jurídica de la institución del arbitraje, precisamente porque es una institución viva, es una institución que va evolucionando y que se va adaptando a nuevas circunstancias. De manera que esa lista de los 49 casos que hay ahora es sumamente útil porque establece una base, establece unos criterios y unos argumentos, pero creo que dentro de 5 años o dentro de 10 años, sí me gustaría hacer una nueva edición de esto y revisar qué es lo que los tribunales han pensado en esos tiempos actuales. Hay materias que están realmente en un gran flujo, en un gran nivel de flexibilidad, porque hay nuevos retos jurídicos para la institución del arbitraje que hay que superar. Como por ejemplo, puede haber tendencias más restrictivas al arbitraje en algunas jurisdicciones debido a situaciones, en fin, eh, eh, que constituyen nuevos retos para el orden público, como pueden ser los temas medioambientales o catástrofes medioambientales que se pueden estar planteando en los próximos años o que en algunos casos ya se están planteando y que tienen un impacto en la manera como los tribunales domésticos abordan cuestiones del arbitraje internacional y de cómo tribunales arbitrales han valorado esos temas. Temas obviamente relacionados con la estabilidad financiera de los países, porque hay laudos que inciden en ese tipo de cuestiones y eso genera también dudas sobre eh, la aplicación o no aplicación de la noción del orden público y, como no, temas también de corrupción y de lo que en lengua inglesa se llama compliance, que también puede ser que en los próximos años se produzca alguna transformación allí. Los tribunales tienen o van a tener la ardua tarea de tener que articular argumentos y fundamentaciones, en fin, que casen bien, que compaginen bien los distintos valores en juego. Otra área en la que posiblemente podemos contar con importantes consideraciones jurisprudenciales son los relacionados a la tecnología, en particular la inteligencia artificial, que
supone un muy importante eh, em, que van a suponer un importante impacto en la manera como los abogados van a trabajar en general, incluido aquellos que se están enfrentando a casos de arbitraje. Entonces, yo creo que, y esos son ejemplos, dos ejemplos al menos, en los que ustedes ya pueden ver que en el próximo futuro vamos a tener que seguir haciendo profundos y sólidos análisis ante los tribunales de justicia, como también van a ser necesarios en otros foros. Pero los tribunales de justicia son importantes porque muchas veces son las instancias que tienen la última palabra para decidir sobre los problemas que nos acechen, y el arbitraje comercial en gran medida está sometido a las consideraciones de esos tribunales, al menos en las jurisdicciones más importantes, en las que se establecen esos arbitrajes, porque está ahí sucede, o también porque se reconocen y se ejecutan los laudos en aquellas jurisdicciones, de manera que es imposible percibir o concebir el arbitraje comercial internacional sin tomar bien en cuenta lo que se decide o lo que se establece en estas jurisdicciones. Bueno, esos son algunas consideraciones muy así espontáneas que me vienen a la mente al pensar sobre el libro que hemos publicado, y veo que aquí hay un buen número de colegas, algunos de los cuales de hecho los conozco y los quiero saludar muy vivamente, muy cordialmente, y agradecer que un sábado por la mañana hayan tenido el interés por conectarse. Creo que es muy agradable de ver tantas caras conocidas aquí. Eh, y, me, y quedo a su disposición. Si tienen curiosidad, pues encienda su cámara y su micrófono y planteen preguntas, comentarios, críticas, sugerencias. O sea, realmente este libro muy en particular, a la vista de su naturaleza, realmente es una cosa viva, es también una especie de diálogo que queremos nosotros desde el Centro aquí de Arbitraje Comercial Internacional mantener a un nivel académico con todos los colegas en la región, para, en fin, enriquecer el debate crítico, el análisis crítico sobre estas materias. Así que, en fin, cualquier comentario realmente está bienvenido.